Vamos a continuar, esperando hoy terminar la serie que comenzamos con relación a lo que creemos y lo que no creemos. Cuando hablamos de la doctrina de la Biblia, estamos hablando entonces de algo que fue fundamental en la fe cristiana, en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros somos como cristianos, como creyentes. Y surge la pregunta de nuestro tema: ¿cuál es la sana doctrina? ¿Y por qué surge la pregunta? Porque hay tantas doctrinas que mire que se crean grandes confusiones, y por eso es que vemos tanta gente confundida, porque hay tantas enseñanzas con relación a doctrinas, a lo que son lineamientos establecidos supuestamente por Dios para que el hombre se conduzca. Pero como lo dije la vez anterior, en Dios no hay dos verdades, no, hay una sola verdad. Y Dios es defensor de esa única verdad que hay, y por eso Él se empeñó en darle al hombre la verdad a través de la palabra, de las Escrituras. Por eso la palabra, la Biblia nos dice de que el Espíritu Santo nos guiará a esa verdad. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? Aleluya. Mire, si usted ha recibido a Cristo en su corazón y lo ha hecho de verdad, y usted se ha arrepentido de sus pecados, y usted ha confesado su situación, su condición delante del Señor, y usted cree, usted ha creído en la obra que Cristo hizo, entonces eso le da a usted el pase para ser llamado ahora hijo de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces dice la Biblia de que el Espíritu Santo viene a ser morada en el corazón de los creyentes. Así de simple, así de sencillo, sin complicarnos la vida, porque tenemos la tendencia a complicar todas las cosas. Y como la vida cristiana no es una vida de lo que nosotros sentimos o de lo que nosotros podemos percibir, sino que la vida cristiana es una vida que se recibe por fe. La salvación es por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, en la fe en Jesucristo. Amén. Así comenzamos nosotros entonces a conocer lo que el Señor estableció para nosotros. Nos basamos una vez más en Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué creer y qué no creer? Recordemos, estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos donde no podemos decirle amén a todo lo que escuchemos o a todo lo que nos digan. No, tenemos que aprender a discernir, a conocer lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y de esa manera nosotros entonces estaremos desarrollándonos en nuestro crecimiento espiritual. La voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos pueda crecer en estatura delante del Señor, en estatura espiritual, que vayamos creciendo espiritualmente, que vayamos entonces asimilando la revelación de Dios para con el hombre. Y por eso entonces necesitamos saber qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que tenemos que rechazar. Doctrinas fundamentales del cristianismo. Ya les dije la semana pasada que nos íbamos a meter ya directamente en lo que nosotros creemos. Y por supuesto vamos a tratar de tocar algunos puntos de las cosas que no creemos. Lo que creemos en la inspiración verbal de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
en el Antiguo Testamento conformado por 39 libros y el Nuevo Testamento conformado por 27 libros. Fuera de esto, ya entonces estamos incurriendo en una literatura que no es de inspiración divina, que no tiene el canon de inspiración para nosotros tomarlo como de parte de Dios. Y digo esto porque sabemos de que hay Biblias que contienen más de 66 libros. Hay Biblias que contienen 73 libros o 75 libros, porque incluyen libros históricos, libros que fueron escritos, que tienen importancia histórica, pero que no tienen la inspiración de Dios para estar incluidos en el libro sagrado. Mire, yo soy tan creído de esto, porque ¿podremos nosotros pensar de que Dios no fue capaz de preservar lo que Él inspiró al hombre para que el hombre pudiera entonces recibir la instrucción que Él tenía para los hombres? ¿Será que a Dios se le escapó y que no hay libros que no fueron incluidos porque el hombre no lo permitió y que el hombre le ganó a Dios entonces? ¿O que el hombre incluyó libros que están fuera de lo que Dios quiso? ¿Será que nosotros podemos caer en ese terreno de restarle la soberanía a Dios en una cosa tan importante como era preservar su palabra, la palabra venida de Él para nosotros? Y es la palabra que ha estado durante 2000 años de historia de la iglesia de Jesucristo, y donde dice el libro de Apocalipsis: ay de aquel que le añada o le quite algo a esa palabra venida de Dios. Por eso, mire, no hay nadie que haya cuidado mejor esa revelación que Dios mismo para el hombre. Así que creemos en la inspiración verbal de la Biblia en sus 66 libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que no creemos en afirmar que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y esto es una afirmación que quise meterla porque eso lo vamos a escuchar. Muchas veces lo escuchamos de hombres con mucho estudio y con mucha preparación. Hombres catedráticos, profesores universitarios de universidades teológicas, donde ellos afirman que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y yo no creo eso. La posición que nosotros mantenemos como iglesia, casa de alabanza, es que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia entre esas dos expresiones. La Biblia es la palabra de Dios, desde esta etapa hasta la última etapa, incluyendo los mapas. Alguien se reía por eso, porque los mapas dicen: no, pero los mapas no tienen inspiración verbal. Bueno, sí, está bien, pero yo amo los mapas de la Biblia también, porque de ellos he aprendido mucho. Y sabemos que de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios, que todo lo que está incluido, todas las historias del Antiguo Testamento, aún las batallas que podemos ver, las matanzas, a veces hay libros que hay personas que se horrorizan cuando ven entonces algunas escenas tan sangrientas en la Biblia. Pero mire, Dios las permite con un propósito dentro de la historia y del desarrollo, no solamente de un pueblo, de una nación como el pueblo de Israel, sino que trae enseñanza para su iglesia y para todos los que hemos creído en las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice, ¿qué dice? Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios.
no hay duda de que toda esta escritura tiene la inspiración divina. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un resumen gráfico de la Biblia. Desde el comienzo empieza con una creación y termina con una nueva creación también. Allá en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de esa ciudad, de esa nueva ciudad, de ese lugar, de ese cielo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, el tema central de toda la Biblia definitivamente es el tema de Cristo y la salvación. Todo. Cuando nosotros podemos ver las Sagradas Escrituras desde una perspectiva, si nos alejamos un poco y empezamos a ver el contexto general de la Biblia, entonces podemos resumir de que toda la Biblia tiene un fin, busca un fin, y ese fin es la salvación del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios hizo, ¿lo hizo para qué? Para que al final de todas las cosas creadas, el hombre sea salvo, el hombre no se pierda, el hombre entonces conozca el propósito para lo cual Dios hizo la vida. Ese es el fin que persigue Dios con el hombre. Y por eso entonces la Biblia, en resumen general, lo que persigue es resaltar esa gran verdad. Y esa verdad la vamos entonces a consumar en la persona de ¿quién? En la persona de Cristo. Dios hecho hombre. Dios caminando como nosotros los hombres, viviendo en una casa como la de nosotros, comiendo en una mesa y teniendo las mismas necesidades de nosotros los hombres o los seres humanos. Y esa identidad de Dios con el hombre es el motivo más importante que encierra la Biblia. Por eso desde el principio Dios le dio la promesa a su pueblo cuando les habló al pueblo de un Mesías, de un Redentor, que pasarían miles de años para que eso ocurriera. Mira, estaba leyendo en el caso de las promesas que Dios le dio a Abraham. Le dio la promesa de que de su descendencia nacería una gran nación. Y yo pregunto, ¿vio Abraham cumplida esa promesa en vida? No. Si 650 años después fue cuando nació la esperanza de esa promesa, cuando Dios saca al pueblo judío de allá, al pueblo hebreo de Egipto, y los empieza a encaminar, a llevar hacia la tierra que un día les había prometido Abraham, 650 años después. Entonces uno pudiera decir, oye, pero a Abraham no se le cumplió lo que Dios le dijo. ¿Pero Dios le dijo mentira a Abraham? No. Ahí está Israel con todas sus promesas. Ahí está el pueblo de Israel. Pero no me quiero detener ahí. Simplemente para que veamos lo que es la veracidad de las Sagradas Escrituras. 39 libros en el Antiguo Testamento. La palabra clave, la ley. Se ve a Jesús en las profecías y en los tipos. Hay un profeta que es el profeta Isaías, que describe prácticamente con muchos detalles al personaje, al Mesías, que vendría casi 700 años después de él. Y lo describe de una manera tremenda en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento entonces ya no es la ley, sino es la gracia. Comienza un periodo de la relación de Dios con el hombre de una manera distinta a como había sido hasta ese momento. Y se ve a Jesús, por supuesto, en carne y en sangre, persona.
hecho persona entre los hombres. Segundo, como doctrina, creemos en un Dios que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que se conoce como la Santa Trinidad o la Trinidad de Dios. Un Dios en tres personas, un misterio, no deja de ser un misterio. ¿Quién puede explicar eso? No hay argumentos que pueda explicarlo. Ahora, nosotros sabemos la composición que hay en el hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. De alguna manera lo hemos entendido así, de que este cuerpo está sostenido por algo que está dentro de nosotros, que es la vida que Dios nos ha dado. El nosotros poder ver ese ejemplo reflejado en nosotros mismos, nos da un destello de poder entender entonces el misterio de la Trinidad, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Vamos a la palabra. Entonces dijo Dios: hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dándole pie a esta doctrina fundamental de la fe cristiana. No tenga dudas, y esto es bueno que lo resaltemos. ¿Sabe por qué? Porque al lado de nosotros hay muchas corrientes que niegan la Trinidad de Dios. Nosotros como iglesia, hace unos meses atrás, no sé si tal vez un año o menos de un año, tuvimos una gran lucha. Sé que hay personas aquí que recuerdan la lucha que tuvimos con personas que estaban tratando de traernos una doctrina distinta a la doctrina de la Trinidad a nuestra iglesia. Y tuvimos que pararnos firmes a defender lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí resalta es la deidad. Jesucristo como hombre y Jesucristo como Dios. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Y el que me ve, ve al que me envió. Dando por sentado una doctrina que es fundamental dentro de las cosas que nosotros creemos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hay alguno que está en desacuerdo con esta enseñanza? Aleluya, gloria a Dios. Estamos de acuerdo. Somos una iglesia, por ahí nos dicen: no, esos son los trinitarios. Eso es una iglesia trinitaria. Cuidado con la iglesia trinitaria. Mire, yo seré una iglesia trinitaria a mucha honra y con mucho orgullo, porque sé en quién hemos creído y conozco la palabra para llamarnos, porque los que no son los trinitarios son los unitarios, que son los defensores simplemente de un Dios no manifestado en tres personas. Pero no vamos a caer en el terreno. Estamos resaltando lo que nosotros realmente somos y lo que nosotros creemos. Lo que no creemos, negar la Trinidad de Dios. Tercero, como doctrina fundamental, ¿qué creemos? Que Jesucristo es el unigénito del Padre. Aquí hay varias doctrinas metidas en esta confesión. Concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está sentado hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Cuando declaramos esto, que yo sé que todos nosotros hemos escuchado esta declaración, bueno, el recibirla, el creerla y el confesarla es entonces la base doctrinal de lo que nosotros ahora somos y creemos. Creemos en que Jesucristo es el unigénito del Padre. Creemos que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de una mujer que al principio fue virgen, pero después hizo una familia y tuvo una muchachera. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia, de que Jesús tuvo muchos hermanos después de él.
y que fueron parte, él fue parte de una gran familia como el hijo mayor. Eso es parte de la doctrina. Que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. La doctrina de la resurrección como una doctrina fundamental de lo que nosotros sostenemos. Que ascendió al cielo y que está sentado hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Conocida también como la doctrina de la propiciación. ¿Qué es propiciación? Estos son términos que se utilizan más entonces en institutos bíblicos y en escuelas teológicas. ¿Qué es la teología de la propiciación o la doctrina de la propiciación? Que Dios se entregó, se dio para el hombre, para que el hombre entonces tuviera esperanza. Dios tomó la iniciativa y Él se dio. Esa es la doctrina de la propiciación. Cuarto, creemos que todos han pecado y que están destituidos de la gloria de Dios. La doctrina del pecado como doctrina. El pecado, hoy día en nuestra generación y en nuestro tiempo, la gente se burla de esa palabra, pecado. Eso es una palabra fuera de uso. Es una palabra que no cala dentro del vocabulario que la gente tiene. Es mejor darle otra connotación a esa palabra, pero la palabra pecado la ven como muy religiosa o muy apegada a las cosas religiosas, pero es una doctrina fundamental que nos enseña a nosotros que esa es la triste realidad del hombre, que todos han pecado, que no hay justo ni aún uno, dice la Biblia, delante del Señor. Nadie se podrá justificar delante de Dios, porque todos tenemos la esencia del pecado que nos acompaña desde el momento en que nacemos y que llega el momento donde se despierta en nosotros y se hace una realidad y un cumplimiento lo que la Biblia enseña, de que ese pecado se manifiesta y entonces que todos han pecado y por consecuencia todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, significa de que no hay oportunidad, de que no hay chance, de que el hombre solo está perdido, que el hombre solo no tiene el acceso para poder entonces reconciliarse con el autor de su vida. Y dice, y que el arrepentimiento, que es otra doctrina, es ordenado por Dios para todos los hombres y necesario para el perdón de los pecados. Gloria al Señor, porque Dios entonces abre un compás y nos permite tener acceso a Él a través de ¿qué? ¿A través de qué? Del arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando el hombre reconoce su condición y reconoce su insuficiencia y reconoce su limitación y esa realidad que le acompaña, entonces el reconocerlo es el primer paso de Dios para el llamado del hombre, para que el hombre entonces se acerque a Dios. Cuando reconozco que Él existe, cuando reconozco que hay algo que me separa de Él, pero que Dios pone una vía para que yo pueda entonces acercarme a través del arrepentimiento. Es ordenado por Dios para todos los hombres. Y después, ¿qué dice? Y necesario para el perdón de los pecados. Ese es el camino. Por eso, mire, cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, significa de que yo estoy entendiendo estos principios hablados y explicados por el Señor, y de que yo entiendo que necesito entrar por cada uno de estos postulados doctrinales y yo hacerlo una realidad en mi vida, reconocer mi condición delante de Dios, arrepentirme y pedirle al Señor entonces misericordia para mi vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús.
que ese reconocimiento y arrepentimiento lleva al hombre ¿a qué? A la experiencia de la salvación. Hasta aquí estamos entendidos. ¿Cuántos han pasado por todo este proceso? Aleluya. Bueno, los que son hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, entonces usted necesita arrepentirse, y podemos hacer una oración ahorita mismo por usted, porque los pasos de Dios ahí están establecidos, y los que hemos reconocido y hemos aceptado la gracia del Señor hemos pasado por este proceso, porque de otra manera entonces podemos dudar de la salvación de cualquier persona. Cuando usted le pregunta a una persona: ¿y tú eres salvo? Bueno, yo creo que sí. Ay, ya esa respuesta me dice a mí: este todavía no sabe dónde está parado. Porque una persona que ha conocido a Cristo dice: yo soy salvo por fe en mi Señor Jesucristo, por la gracia y la misericordia de Dios, por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, sin titubeos. ¿Por qué? Porque eso es parte fundamental de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros proclamamos, de lo que nosotros enseñamos como doctrina básica de la fe cristiana. El problema más grande del hombre entonces es su separación de Dios. Está el hombre y está Dios, y todos anhelamos a Dios, pero hay algo, y ahí está la realidad. Esto es una representación muy conocida en el mundo evangélico, donde hay algo que separa al hombre de Dios, y es el pecado. El pecado. Mientras eso no pueda ser vencido, ningún hombre podrá alcanzar a Dios. Y usted podrá decir: ¿y cómo podemos nosotros vencer eso? Mire, no hay quien lo pueda vencer. El hombre entonces trata de hacerlo por sus propios méritos, por sus propias vías, portándose bien, haciendo buenas obras, haciendo mucha caridad, parándose en un semáforo y dándole la mano a una ancianita y pasándola al otro lado. Y eso es bueno, todas esas cosas son buenas, ¿verdad? Pero si usted hace eso pensando de que eso lo va a llevar, lo va a catapultar al cielo, usted está equivocado. Porque ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer en esta tierra van a solventar ese problema planteado en el hombre. El arrepentimiento, el cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dentro de ese puente, por supuesto, aclarando el punto el único medio, la única vía para que esto se pudiera resolver fue a través de la muerte de Jesucristo. Lo que el Señor hizo en la cruz, esa cruz entonces tirada ahí como en forma de puente, es lo que establece otra vez la comunión del hombre con Dios. Y lo aclaro para que no quede ninguna duda. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice la palabra? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué lindo, esa parte me encanta, cuando sabemos de que Dios lo hizo por nosotros, pero a su vez nos entregó a nosotros el ministerio del acercamiento a los demás, el ministerio de la reconciliación, el poder entonces proclamar las verdades de Dios en favor de otro. No importa la condición del otro, pero nos convertimos en embajadores, en voceros de eso que hemos recibido del Señor, para que otros también reciban la misma gracia.
¿En qué consiste la gracia de Dios? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Lo pueden recitar? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Juan 3:16. Alguien decía, o muchos dicen, que es el texto bíblico más famoso de toda la Biblia. Y sí, es posible, ¿verdad? Ahí se encierra esa gran verdad del propósito para lo cual Dios nos dio la salvación, para lo cual Dios nos dio la palabra de Dios, y para lo cual Dios vino al mundo a salvar a los que se habían perdido. Conocida también como la doctrina de ¿qué? De la redención o de la gracia. La gracia es el favor inmerecido de parte del Señor para nosotros. No merecíamos el perdón, pero Dios en su amor y en su misericordia nos los dio. Amén. Le ofrece la salvación ¿a quién? ¿A unos poquitos? ¿A un grupito? ¿A los más buenmozos y simpáticos? Dios le ofrece la salvación a todos los hombres por igual, a todos, sin excepción. Todos los hombres tienen la misma oportunidad. A unos les llega más temprano, a otros más tarde, pero la oportunidad de Dios está presentada para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que se conoce entonces como la doctrina de la gracia. 5. Creemos en la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por fe en la sangre de Jesucristo. La justificación por fe, parte de lo que ya hemos dicho. Dios lo hizo pecado por nosotros. Ahí está la cruz, que se convierte entonces en un puente de acceso para Dios, donde el hombre entonces, aun cuando tiene el abismo del pecado por delante, Dios establece el puente, el camino, el acceso, la única manera de nosotros poder llegar a la presencia del Señor. Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó mi pecado y yo recibo su justicia, la justicia de Dios. Ahí se resume, cuando yo leo este pasaje y veo este rompecabezas de Dios, digo, wow, qué mensaje tan simple y tan sencillo el de Dios. El mensaje del Evangelio es el mensaje más simple que puede haber entre toda la literatura que se ha establecido en este mundo. Pero es la única verdad que rompe con el esquema que el hombre trata entonces de complicar. Porque el hombre, cuando escuchan estas cosas, dicen, pero no es posible de que de esa manera ya uno sea salvo. O sea, nada más tú recibes y listo, y ya te vas para el cielo. Eras candidato asegurado para el infierno, hiciste una confesión y ahora te vas para el cielo. Eso no puede ser. Y dicen, y se complican, y entonces tratan de buscarle más alternativas. Y por eso entonces el hombre trata de buscar el camino, la vía para tratar de acallar la conciencia de pecado que le acompaña. Pero el mensaje del Evangelio es ese. Ahí se simplifica en 2 de Corintios 5:21, donde Dios entonces tomó mi lugar y su justicia entonces ahora me beneficia a mí. Y su gracia, su amor y su misericordia es parte del legado de Dios para mi vida. Lo que se conoce entonces como la doctrina de la justificación. El nuevo nacimiento, donde está
la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios llegando al corazón de la persona. Produce lo que en la Biblia se conoce como el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo es parte fundamental en la vida cristiana. Y he oído a esto que estoy diciendo, porque el Señor lo ratificó ahí en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo. Y se lo está diciendo a un hombre que conocía la palabra. Y era un hombre piadoso, un hombre devoto de Dios, un hombre apegado a la ley, pero no había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo que sin esa experiencia no podría participar, no podría llegar al reino de los cielos. El hombre necesita tener la experiencia que viene de Dios al corazón. La revelación de Dios al corazón es lo que nos da a nosotros entonces esa experiencia de lo que es nacer a una vida nueva, donde la vieja naturaleza ya está ahora condenada, donde el viejo hombre ahora tiene que morir cada día más y que Cristo pueda resaltarse en nosotros. Y ese va a ser el proceso de lo que se conoce entonces como la doctrina de la santificación. Un proceso que dura toda la vida, hasta el día que nos vayamos con el Señor, hasta el día que partamos de este mundo. El proceso de la santificación. Dos grandes verdades. Cristo murió por mí y ahora entonces ahí estamos nosotros. Miren, yo morí con Cristo. Con Cristo fuimos juntamente crucificados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Alabe a Dios. Gloria al Señor. Crucificados, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Doctrina de la reconciliación. Creemos en la santificación luego que se produce el nuevo nacimiento por fe en el sacrificio y la sangre derramada por Jesucristo, por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. Creemos en la santificación, en la verdadera santificación, no la santificación modernizada de hoy día. Han querido cambiar los conceptos de lo que Dios establece en la palabra, y entonces el concepto de santificación lo hemos modernizado. Le hemos puesto entonces un jean, le hemos puesto pues tatuajes a la santificación, y le hemos puesto un montón de cosas para tratar entonces de cambiar los conceptos que están establecidos en la palabra del Señor. Dice la Biblia de que Dios es invariable. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos lo creen? Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y los que tratamos entonces de manipular cosas somos nosotros. Y por eso la importancia de yo conocer qué dice Dios, qué espera Dios de mí, qué demanda Dios de mi cristianismo, hasta dónde yo estoy dispuesto a obedecer a Dios y a santificarme cada vez más, cada día más en la presencia del Señor. Entonces creemos firmemente en la santificación que nos aparta a nosotros de todas las cosas mundanales que contaminan el corazón del hombre. Estamos en este mundo, por supuesto que estamos aquí, y estamos en el siglo XXI, estamos en el 2015, ¿verdad? El modernismo nos arropa, la tecnología es parte de nuestra vida, pero eso no significa de que mi corazón entonces está dispuesto a recibir cualquier basura que haya por ahí. No, al contrario, ahora es cuando más nosotros debemos de velar y vigilar por las cosas que están a nuestro alrededor y que parecen buenas, pero que al final tienen
esos trazos pecaminosos que nos alejan y nos apartan a nosotros de los propósitos del Señor. Creemos por fe en el sacrificio y la sangre derramada por Jesucristo, por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. Por medio de la palabra, cuando lees la palabra de Dios, tú te restauras, revives y eres transformado. Toda la Escritura, ya lo habíamos leído antes, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Creemos que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Y aquí hay algo interesante. La doctrina de la santificación como doctrina y la parte de la santidad como norma de vida, que yo estoy llamado a construir mi vida en los pasos del Señor, en la santidad a la cual Dios me ha llamado. Por eso dice en los textos bíblicos, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Y ahí hay una palabra tremenda, porque el que dice que permanece en él, el que dice que es creyente, el que dice que ama a Dios, entonces la palabra nos dice: ok, pero debes andar como el Señor caminó y como el Señor anduvo. Y eso es una exigencia de parte de Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo podemos tapar nosotros estos textos bíblicos para tratar de justificar la vida que podemos vivir o la que queremos vivir? ¿Cómo nosotros negar algo que está establecido por el Señor y que cuando Dios lo pone es porque estamos en la capacidad de nosotros poder vencer todas estas tentaciones y todas estas cosas que están a nuestro alrededor? Ay, pastor, es que yo soy débil. Si usted supiera, pastor. Y empezamos entonces a tratar de justificar las personas que nos rodean. Si usted supiera los amigos que tengo, o el medio, o la familia que Dios me dio. Y empezamos entonces a tratar de justificarnos por el entorno de las cosas. Mire, sacúdase cualquier situación que lo aleje a usted de la verdad y la revelación que Dios un día trajo a su vida a través de Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Amén. Aleluya. Que no hay nada ni nadie, que no hay nada ni nadie que nos pueda a nosotros alejar de esto que en su gracia, en su amor y en su misericordia hemos recibido. Y que lo sabemos y el Espíritu Santo da testimonio de quién es hijo de Dios. Y lo que se mueve dentro de nosotros. Por eso Pablo lo describe ahí en Romanos capítulo 6, la lucha que había en él, porque hay una lucha entre los miembros del cuerpo y el espíritu. El espíritu quiere venir y entrar en obediencia en el Señor. El espíritu, uno quiere consagrarse a Dios, uno quiere obedecer, uno quiere ser el primero para el Señor, uno quiere hacer todo lo mejor para Dios. Ay, pero la carne es tremendo, porque la carne si no la sujetamos, si no la sometemos, si no entra dentro del proceso de la cual Dios habla, que esa carne tiene que morir, entonces siempre la carne va a tener la victoria por encima del espíritu y del deseo de espíritu que hay dentro de nosotros. Y nunca vamos a salir de abajo, nunca. Siempre vamos a tener entonces ese tropiezo. Y por eso Pablo lo describe, porque él no estaba exento de la lucha que él sufría. Porque sus miembros, él quería hacer lo bueno, pero sus miembros se rebelaban a hacer lo bueno y lo inducían hacia lo malo.
Y no solamente entonces están los miembros, sino que también entonces está el diablo soplando ahí, echándole, avivando la llama, para que uno entonces también se aparte de las cosas en las que Dios está esperando de nosotros. Nos dio toda la capacidad para nosotros poder vencer cada una de estas cosas. Creemos en la llenura con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón. Cuando la persona se arrepiente, entonces el corazón ahora viene a ser morada de Dios en la vida del creyente, donde se produce algo que a veces ni siquiera sabemos cómo explicarlo. Lo que se produce dentro del corazón del que recibe esa investidura. Y dice la Biblia que recibirán poder. ¿Poder para qué? Poder para testificar, poder para ministrar, poder para vivir la vida cristiana conforme a los propósitos del Señor. Creemos en el equipamiento espiritual a través de los dones del Espíritu, según lo establece la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 1 al 11. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como a Él le place. 1 Corintios 12, 11. Los dones espirituales: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Cómo podemos negar eso si está en la Escritura? Estamos diciendo de que toda la palabra es inspirada por Dios. Creemos firmemente en todos estos dones espirituales repartidos por el Señor, y que son parte de la evidencia del inicio de la iglesia en su primer siglo y en el desarrollo de su historia. Creemos en los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Gálatas 4:22. ¿Ok? Entonces, no dude, mire, no le abra el oído a personas que tratan entonces de darle un entorno histórico a esto, de que esto ya no tiene nada que ver, de que nuestro Dios ya en el siglo XXI no es capaz de sanar. Eso fue algo que Él lo hizo allá en el primer siglo. ¿Se cree usted ese cuento chino? De que Dios no es capaz de sanar. Mire, Dios es capaz de hacer cualquier cosa que ni siquiera nosotros podamos imaginarnos, porque Él es Dios. Entonces Él lo establece y ahí está, para que nosotros lo creamos como una doctrina fundamental de lo que nosotros creemos en nuestra fe. Creemos en el bautismo en agua por inmersión para todos los que creen y se arrepienten de sus pecados, haciéndolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Mateo 28, 19. Doctrina fundamental: el bautismo es por inmersión. Estaba escuchando ahora cuando venía una pregunta que le hacen a un pastor: ¿será válido el bautismo a un niño cuando ese niño ya crece y cree en Jesucristo? Hay el consejo del que le dice: no, pero si tú te bautizaste cuando fuiste un bebé de un mes, entonces ya tú no necesitas bautizarte. Y el pastor decía: eso no es correcto, porque un bebé y un niño que fue bautizado en su fe, en la fe de sus padres, no tiene ninguna validez, porque ese no es el verdadero bautismo bíblico. Simplemente lo remojaron, le dieron un bañito de agua al niño, pero eso no tiene nada que ver con el bautismo. El bautismo es cuando entonces la persona, en todo su juicio, en toda su cabalidad, entiende, se arrepiente, recibe a Cristo y ahora entonces es un candidato para el bautismo por inmersión. En el caso se da también personas que están postrados en una cama y no los podemos llevar a un río, a un lago o a un tanque para bautizarlo. Y yo sé que en esos casos entonces
pero esa es la excepción. Cuando entonces se lleva un poco de agua y ahí en su lecho de enfermo uno puede ministrarle el bautismo. Pero esos son casos excepcionales. La Biblia nos dice de que entonces el bautismo es por inmersión. Que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está la vigencia de eso que se conoce entonces como la doctrina de sanidad, que creemos de que Dios todavía es Dios, amén, y que Dios sana hoy día, aleluya. Creemos en la práctica de la ordenanza de la cena del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, lo que acabamos de practicar como parte de nuestro servicio, de nuestra adoración al Señor. Creemos en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Trato de resaltar la palabra antes de la tribulación porque hay muchas posiciones distintas. Ese es un tema donde a mí no me gusta discutir, porque como es un evento futuro, no estamos ahí discutiendo historia pasada o historia, sino eventos futuros. Entonces la posición es que hay unos que dicen de que la iglesia no va a pasar por el rapto, o que el rapto no es verdad, o que la iglesia se va en la mitad de la tribulación, o se va al final de la tribulación. Yo soy de los que creo y lo mantengo y lo sostengo y lo he enseñado de que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es antes de lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación. La iglesia se prepara, la iglesia se va antes de que eso ocurra. Amén. Ahí hay textos bíblicos, pero como les digo, hay posiciones encontradas. Y que esto no sea un punto para nosotros entonces rechazar a personas que pueden ser redimidos por la sangre de Cristo, pero que tienen un punto o difieren de nosotros en situaciones como esta, que no sea para separarnos, sino sea simplemente para reflexionar. Pero yo estoy convencido y seguro de que la iglesia se va antes de que se dispare el tiempo de la gran tribulación, que será el comienzo entonces de la semana 70 de Daniel. Los que estuvieron cuando dimos aquellas enseñanzas, ahí pudimos estudiar un poco acerca de esa semana perdida en el tiempo de la profecía de Daniel, y que será el inicio de lo que se conoce entonces como la gran tribulación. La iglesia se va, inmediatamente entonces comienza ese periodo de 7 años, 3 años y medio de paz y prosperidad, y 3 años y medio de devastación y un tiempo terrible sobre toda la humanidad. Creemos en la segunda venida visible de Cristo para reinar en la tierra por 1000 años. Aquí hay algo interesante. Cuando se habla del rapto, estamos hablando de un evento venido de Dios, donde no se verá qué es lo que sucedió, sino que simplemente la gente desaparecerá de la tierra. Y se levantarán entonces muchas hipótesis y teorías. Y unos dirán: pasó esto, otros pasó aquello, que vinieron los marcianos y se los llevaron, que vinieron y ahí se escucharán montones de posiciones. Ese es un evento que está estimado para los tiempos finales. Y la segunda venida visible de Cristo es ya otro evento dentro de esa venida del Señor, para reinar entonces en la tierra por 1000 años, donde dice la Biblia de que todo ojo le verá. Amén. De que el mundo, los que estén aquí en la tierra, entonces presenciarán la venida de Jesús de una manera como nunca antes
se ha visto un espectáculo de esa magnitud, donde vendrá con sus santos millares a establecerse aquí en la tierra. Pero eso no es parte de lo que queremos en esta tarde enseñar, sino simplemente resaltar que creemos doctrinalmente en la segunda venida de Cristo para reinar aquí en la tierra. Amén. No creemos en esa posición. Hay iglesias que niegan el milenio, que dicen de que eso del milenio no es real, de que eso es una figura metafórica, es una manera literaria de escribir algo, pero que no es real. Soy de los que creo que el Señor viene a reinar por 1000 años. La Biblia es muy clara en pasajes que hablan acerca de ese periodo donde la iglesia, los que reinaron, los que estén con Él, reinarán con Él. Amén. Aleluya. Y que los redimidos le acompañarán durante ese periodo de 1000 años. Eso es lo que enseña la Biblia con relación a este pasaje. Y ya finalmente, creemos en la resurrección corporal, en la vida eterna para los justos y en el castigo eterno para los impíos. En la resurrección del cuerpo, en la vida eterna para los justos y en la condenación eterna para los impíos. O sea, en otras palabras, creemos en el cielo, pero también creemos en el infierno. Creemos en esas dos posiciones de la cual habló Dios, y en la cual el hombre entonces decide hacia dónde quiere ir. El hombre tiene la arbitrariedad de decidir si quiere cielo o quiere infierno. Por supuesto, si usted le pregunta a la gente, todo el mundo quiere ir al cielo. Ni bobo que fueran para decir si yo quiero ir para el infierno. El problema es que entonces quieren ir al cielo, pero no entran entonces por el camino que Dios estableció para que el hombre pueda alcanzar ese cielo prometido. Estas son las cosas que creemos. Doctrinas fundamentales. Hay muchísimas otras doctrinas, pero fundamentales estas. Cuando se salen otras congregaciones, otras iglesias, otras personas que dicen ser cristianos y difieren de estas doctrinas que son fundamentales, entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque entonces ya están saliéndose de algo que está establecido por el Señor como el fundamento de la fe cristiana. El fundamento verdadero en donde nosotros estamos creciendo, en donde nosotros estamos desarrollándonos como hijos de Dios. El Señor nos ayude para nosotros poder defender a capa y espada estos principios espirituales por la cual estamos aquí y hoy día nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a estar de pie en esta tarde y con esto damos por cerrado esta serie de tres domingos con relación a lo que creemos y a lo que no creemos como parte fundamental de nuestra fe, y como defensores en estos tiempos de apostasía, donde unos nos dicen una cosa, otros nos dicen otra cosa, unos nos llaman herejes, otros nos llaman sectarios o secta, porque no creemos tal cosa. Necesitamos definirnos y estar bien claros con lo que nosotros creemos y lo que nosotros somos en el Señor. Amén. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina entonces es entrar en obediencia, humillarnos delante del Señor, reconocer nuestra necesidad, venir a los pies de Dios, del Señor, y empezar entonces a caminar en pos a todo lo que su palabra nos dice y nos enseña. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que su gracia se manifieste en nuestras vidas, que nosotros podamos ser creyentes del siglo XXI con convicciones firmes, sabiendo en dónde estamos parados, en donde Dios nos ha puesto doctrinalmente hablando. Cuidado con lo que escucha. No le diga amén a todo lo que usted escucha,
porque tenga una Biblia en sus manos. Aprenda a discernir, a conocer, a diferenciar cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Por eso Pablo sabiamente decía: escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero a veces uno, en el consejo pastoral, uno le puede decir a mucha gente: cuidado con lo que escudriña. Miren, no escudriñes todo, porque te puedes confundir. Y eso es lo que ocurre tal vez. En muchas personas se confunden porque hay tantas cosas que nos dicen las redes, los medios de comunicación, cuando hay una fuente a la que nosotros necesitamos ir en oración, buscando la dirección de Dios para que nos guíe a esa verdad que ha sido revelada al hombre. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que podamos, después de estas enseñanzas que hemos mantenido durante estas últimas semanas, que nosotros podamos diferenciar y que nosotros podamos ahora luchar por esa fe que nos ha sido entregada por medio de Jesucristo. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de poder refrescar las doctrinas que recibimos el día, Señor, que te conocimos. El día, Señor, en que tú viniste a nuestra vida. En esos primeros tiempos, Señor, en esos primeros pasos de nuestra formación como cristianos. Y que recibimos, Señor, de parte de algún maestro, de alguna iglesia, de alguna escuela bíblica, Señor, para entender lo que tu palabra dice, Señor, y enseña. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos afirmes en estas verdades, en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a discernir, a diferenciar, y que no caigamos, Señor, en el error, en las doctrinas equivocadas que parecen buenas, pero que al final, Señor, nos alejan de tu propósito y de la verdad que ha sido revelada al hombre. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Y gracias cuando hoy podemos concluir, Señor, este ciclo de 3 charlas, Señor, relacionadas con lo que nosotros creemos, de cuál es la sana doctrina, cuál es la doctrina correcta, la doctrina que enseña tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú nos sigas revelando, Señor, y nos sigas mostrando, Señor, el buen camino, y que nosotros estemos dispuestos, Señor, a obedecerte y a hacer todo lo que tú esperas de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por tu Espíritu Santo en el día de hoy, cuando podemos concluir este servicio, Señor, en bendición.